Vamos a dar paso ahora a la siguiente charla, mientras... Ay, perdón, un segundo, a ver si la encuentro. Power, esta. Sí. Voy a darle la palabra a Pilar Perla, que nos acompaña hoy para presentar a la siguiente ponente. Pilar Perla es la directora, la responsable del suplemento Tercer Milenio de Heraldo de Aragón, un suplemento especializado en ciencia y que desde hace ya bastantes años se ha convertido en un referente nacional en el periodismo especializado en este país. Pilar Perla, cuando quieras. Buenas tardes. La verdad es que es un placer para mí presentar esta tarde a Marta Macho Stadler. Ella es doctora en matemáticas por la Universidad Claude Bernard de Lyon y es profesora de la Universidad del País Vasco. Es especialista en teoría geométrica de foliaciones y en topología y tiene verdadera pasión por la divulgación de la ciencia, que practica con constancia y cariño. Desde 2014 es editora del blog de la Cátedra de Cultura Científica de su universidad, Mujeres con Ciencia. Colabora con distintos medios de comunicación y es la responsable de las secciones de literatura y matemáticas y de teatro y matemáticas en el portal Divulgamat de la Real Sociedad Matemática Española. En 2015 recibió el premio Igualdad de la Universidad de Alicante por sus actuaciones en defensa de la igualdad entre mujeres y hombres y, en particular, por sus acciones de carácter docente y divulgativo a favor de la visibilización de la aportación de las mujeres científicas, no solo en la academia, sino también en el progreso social. Y en la última entrevista que tuve ocasión de hacerle hace unos meses, me dijo algo que me encantó. Para ella, divulgar es una conversación. Por eso le gusta el directo, mirar a las personas a las que se dirige. Y es un placer tenerla hoy aquí para hablar de la hipotética vida de Matilda Einstein, donde nos hablará de Mileva y de otras Matildas más. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Gracias, Pilar, por la presentación, gracias por la invitación y gracias por meter en una actividad sobre un científico como Einstein un pequeño hueco para hablar un poco de ciencia y género, que creo que es muy importante todavía hoy en día. Y voy a contaros la historia de Matilda Einstein. Pues Matilda Einstein nació tal día como hoy, hace 144 años. Nació el 14 de marzo de 1879 y nació en Alemania, en la ciudad de Ulm. Su madre era Pauline Koch y su padre era Hermann Einstein, como veis en la foto familiar. Pauline había tocado el piano de joven, la madre, y apuntó a su hija a clases de violín desde pequeña. Y el tío Jacob, el hermano de su padre, de Hermann, se percató de la vocación científica que tenía esta Matilda. Y tío y sobrina pasaban tardes enteras experimentando en el negocio familiar, el Elektrotechnische Fabrik de J. Einstein y compañía, un taller construido para fabricar artilugios para centrales eléctricas. Esta fábrica quebró y toda la familia pasó serias dificultades económicas. Tuvo que irse a vivir a Múnich y uno de sus profesores en el Instituto Luitpold, en el que ella estudiaba, Matilda, le dijo esta hermosa frase de que nunca conseguirá nada en la vida. Ella no le hizo demasiado caso y se encerraba en su cuarto de noche aprendiendo cálculo infinitesimal por su cuenta, mientras la madre, como veis ahí en la imagen, la miraba preocupada pensando qué va a ser de esta hija mía, ¿no? Estudiando a escondidas prácticamente. El 6 de enero de 1903 se casó con Milo Maric, un estudiante serbio que había compartido pupitre con ella años atrás en Zúrich, precisamente en el Politécnico de Zúrich, y tuvieron 3 hijos, Liser, Hans y Edward. Ama de casa y científica, pero eso donde se ve, ¿no? Eso es una cosa muy rara. Ahí estaba ella, cuidando de la familia, y siguió trabajando en sus ratos libres, de noche cuando podía,
Y en el año 1905 publicó pues, 4 artículos sobre el efecto fotoeléctrico, en el que ella decía que la luz, en vez de ser una onda, a lo mejor era un chorro de partículas, sobre el movimiento azaroso de los átomos, sobre el movimiento browniano, otro sobre la teoría de la relatividad especial y un último en el que parece que decía, con esa fórmula tan conocida, que la energía y la masa pues, eran equivalentes, ¿verdad? Los físicos de su época, viendo que esto provenía de una mujer judía, además, pues le miraron con lupa y bajo sospecha. Las teorías de Matilda estaban muy adelantadas a su tiempo y, como os digo, una mujer encima de origen judío, ¿cómo podía intentar cambiar nuestra realidad, ¿no?, de aquel momento? Así que muchos físicos de la época se volvieron contra ella y firmaron un informe titulado 100 autores contra las teorías de Matilda Einstein. En 1919, como ya nos han contado hace un momentito, un grupo de investigadores dirigidos por Arthur Eddington fue a Brasil para intentar confirmar las predicciones de Matilda sobre el comportamiento de la luz en relación con la gravedad. Y gracias a un eclipse que se produjo en aquel momento, comprobaron que efectivamente se producía una distorsión gravitatoria, esa distorsión que Matilda predecía. Y por ese motivo, a Arthur Eddington le concedieron el Premio Nobel de Física en el año 1921, salió en Science Today, con esa famosa foto que todas y todos conocemos, y se lo dieron por haber alumbrado con el nacimiento de la cosmología física una nueva era para la ciencia. Y Matilda Einstein quedó eclipsada para siempre. Esta hipotética vida de Matilda Einstein, por supuesto, no es una historia mía, es una campaña bajo el título de No More Matildas, No Más Matildas, que lanzó en el año 2021 la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas. Fue una idea de Getting Better en colaboración con Dos Pasos. Y esta maravillosa campaña tuvo un sorprendente éxito, con la alegría de todas las personas que observamos este maravilloso éxito, y hablaba de este efecto, el efecto Matilda, por eso el nombre de Matilda Einstein, que pone de manifiesto las discriminaciones que han sufrido las científicas a lo largo de toda la vida y que siguen sufriendo. Refleja en particular la negación de las aportaciones y descubrimientos y el trabajo de muchas científicas, adjudicando la autoría de los mismos a sus compañeros de investigación, jefes, padres, hermanos, hijos, cualquier varón que pasara por allí, ¿verdad? Toma su nombre de una activista, de Matilda Jocelyn Gage, una feminista que fue la primera persona en denunciarlo. Y el efecto Matilda, nombrado de esta manera, se nombró, fue la historiadora Margaret Rossiter quien se refirió a ella precisamente para nombrar este hecho, de este efecto que sufrimos o que sufren algunas mujeres científicas, y quiso homenajear a la primera mujer que lo denunció. En esta campaña, dentro de esta campaña hay muchas historias, pero en particular está este cuento de Matilda Einstein, que os acabo de contar rápidamente, y existen otros cuentos, que es el de Matilda Fleming y el de Matilda Schrödinger, en el que se preguntan, son cómics de 24 páginas, muy divertidos, descargables, todo el mundo los puede leer si le interesa, qué habría sucedido si Albert Einstein, Alexander Fleming o Erwin Schrödinger hubieran sido mujeres. ¿Habrían conseguido abrirse un hueco en el mundo de la ciencia? Como hemos visto, Matilda Einstein no consiguió abrírselo. Sus revolucionarias teorías, la relatividad, en el caso de Einstein, el descubrimiento de la penicilina o el famoso experimento mental del gato de Schrödinger, ¿habrían sido aceptadas de la misma manera? Probablemente no. Una de las mujeres seguramente icónicas en las que se cumple este efecto Matilda, que lo sufrió de hecho, es Rosalind Franklin. Seguramente es de las primeras mujeres que se ha reivindicado de una manera muy fuerte por haber sufrido este efecto. Rosalind Franklin es una mujer británica, es una cristalógrafa que procedía de una familia adinerada y no estaba destinada a ser científica, por favor. En aquella época a las mujeres se les educaba aprendiendo, por ejemplo, idiomas. Pero ella le gustaba la ciencia.
gracias a ese aprendizaje de las lenguas, que a las mujeres les han abierto muchas puertas, el aprendizaje de idiomas que los hombres en muchas ocasiones no conocían, ella viajó a París para aprender un sistema, la técnica de difracción de rayos X, que en Inglaterra no se conocía. Regresó a su país y gracias a ese aprendizaje, en el laboratorio en el que comenzó a trabajar, empezó a investigar precisamente aplicando esas técnicas de difracción de rayos X. Gracias a ello, realizó la famosa fotografía 51, esa que veis allí, es una fotografía de la imagen del ADN obtenida precisamente por esa técnica y, bueno, pues en aquel momento Watson y Crick estaban ya trabajando en esa teoría de que la estructura del ADN era helicoidal y estas son palabras de Watson. En cuanto vi la foto, se refiere a la fotografía 51, quedé boquiabierto y se me aceleró el pulso. En esta historia de Rosalind Franklin hay mucha discriminación y muchas malas prácticas por parte de uno de sus compañeros. Watson y Crick trabajaban en un laboratorio vecino, pero Maurice Wilkins era un compañero de ella, un compañero con el que no se llevaba muy bien. En repetidas ocasiones le robó las fotos que ella hacía con su técnica de difracción de rayos X, sin que ella lo supiera, para enseñar a los compañeros del laboratorio vecino aquello que ya había descubierto. Y bueno, Watson y Crick habían teorizado sobre esta estructura, pero parece que el ver aquella fotografía con ello corroboraron que efectivamente iban por el buen camino. En el año 1962, Watson, Crick y Wilkins recibieron el Premio Nobel de Química por sus estudios sobre la estructura del ADN. Ella no podía ser ni siquiera nominada, había fallecido antes, había fallecido como tantas mujeres que experimentaron con rayos X un cáncer producido porque no sabían, por la falta de protección. Ni Watson ni Crick la citaron en sus agradecimientos. No le citaron, a pesar de que reconocieron posteriormente que sus ideas habían contribuido a que ellos finalmente lanzaran su teoría. He subrayado a Watson porque Watson consiguió en su libro sobre el ADN, sobre la estructura de la doble hélice, que se conociera la figura de Rosalind Franklin gracias al desprecio que le tenía. Por algún motivo tenía la necesidad en ese libro que escribió sobre sí mismo, como hacen tantos hombres, ¿no? Hablar sobre sí mismos fundamentalmente, pues encontró un huequito para criticarla y decir que esa mujer era una mujer que se preparaba poco, obstinada, pesada, feminista, en fin, la criticó profundamente, parece que la odiaba bastante y gracias a ese odio que le tuvo, la figura de Rosalind Franklin fue recuperada y hoy en día es reivindicada por muchas personas. No más Matildas. Ella es un ejemplo de mujer que sufrió de este efecto Matilda. Claro, cuando todo lo que sucede a tu alrededor, en el caso de las mujeres, te dice que aquello no es lo tuyo, lo que sucede todavía hoy en día es que desde muy temprano las mujeres pensamos que cierto tipo de ciencia, no toda, porque hay actividades científicas a las que las mujeres se dedican de manera mayoritaria desde hace mucho tiempo, que hay partes de la ciencia que no son para nosotras. Y, de hecho, esto empieza a funcionar ya desde bien pequeñas y, como se demostró en este artículo que fue publicado en la revista Science, el titular es del periódico El País, pero lo que decía este artículo es precisamente esto, que las niñas desde los 6 años se creen que son menos brillantes que sus compañeros varones. En el estudio realizado por estas personas ofertaban a niños y niñas de edades entre 5 y los años que fueran, cierto tipo de juegos, algunos declarados para personas muy brillantes y otros declarados para personas muy trabajadoras. Las niñas, a partir de los 6 años, iban sistemáticamente a aquellos juegos que habían sido declarados para personas trabajadoras, porque a las niñas de todas las edades, desde muy temprano, ya se nos dirige para que pensemos que la principal virtud que tenemos es que somos muy trabajadoras. Sin embargo, los niños varones, educados de otra manera, incentivados de otra manera, iban para esos juegos que estaban pensados para personas brillantes y hacían muy bien, eso está muy bien.
empezar una actividad pensando que eres capaz de hacerla te da seguramente un porcentaje muy grande del éxito. Ellas directamente no lo hacen. ¿Por qué me gusta sacar este estudio vinculado con la actividad científica? Porque mucha gente piensa que la ciencia es una actividad pues como de personajes como Einstein, ¿no? Personajes solitarios, grandes genios, que parece que, ¡clac!, inventan porque tienen una brillantez que les hace especiales. Si la inmensa mayoría de la gente piensa que ser científico es eso, las niñas, que se piensan menos brillantes, descartarán muy pronto la ciencia como una actividad para ellas. Aquello no les pertenece. Si pensáramos en la ciencia de una manera diferente, tal como es en realidad, independientemente de que haya podido haber genios en ciencia, como en otra cualquier disciplina, por cierto, pues si pensáramos en la ciencia como una actividad colaborativa e insistiéramos en ello, probablemente las niñas se verían menos alejadas para la ciencia. Con estas creencias, las niñas tienen lo que se llama la brecha de los sueños, esa brecha que hace una rotura, digamos, entre lo que ellas desean, lo que pueden llegar a ser y lo que creen que pueden conseguir. Y esto empieza a no funcionar de manera armónica, parece que ya desde los 6 años. Y esto funciona todavía en el momento actual. El 8 de marzo de este año, como todos los años, se presentó el estudio de igualdad en cifras, en el que se dan datos del curso, 2 cursos anteriores, en este caso del curso 2020-2021, y de todos los estadios, los grados de la formación, desde secundaria hasta las FPs y de formación universitaria. Me centro solamente en la formación universitaria y en el caso de la formación superior, las estudiantes, las mujeres estudian en la universidad, son un 56% de las personas que estudian, es decir, estudian en general muchas más mujeres que hombres, pero los datos dicen que en Ingeniería, Industria y Construcción, los datos de ese curso académico, no llega al 30% de mujeres. Estos datos tan globales ocultan muchas cosas, luego los voy a matizar un poquito. En el caso de la informática, el 14% de las mujeres en ese curso académico eran alumnado de esa carrera, de ese grado, y sin embargo, en el otro extremo, son mayoritarias en educación, casi con un 78% de estudiantes, y en el caso de salud y servicios sociales, las mujeres representan el 72% del alumnado. Y voy a enseñaros 3 gráficas. Esta corresponde a los estudios de física en el Estado español en universidades públicas desde el año 1985-86 hasta el año 2020-2021. Casi es una línea recta. Fijaros que las mujeres esta es la de informática. No sé si me he saltado la otra. No, está bien, perdón. Esta es la de informática, disculpadme. Bueno, pues la carrera de informática, en ese ratio de cursos académicos, al principio había un 30% de mujeres y en este momento las mujeres representan solamente, en el año 2020-2021, el 13% de estudiantes de esa carrera. ¿Por qué pasa esto? Esta es la gráfica de física. Es muy parecida a la anterior, pero, insisto, esta es todavía más recta. No ha habido variaciones. Desde el año 1985-86, casi 40 años, la carrera de física tiene un 27% de alumnas y la otra cantidad, el 73% de alumnos. Y no ha variado en 40 años. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? ¿Que la física no es para mujeres? Bueno, en fin. Lo digo en plan de consorna, evidentemente. ¿Cómo se sentirán estas mujeres? Me gusta poner esta fotografía, estas mujeres que empiezan a hacer una carrera de ingeniería informática, de física. Aquí está un poco llevado al límite, ¿verdad? Porque esta imagen que me gusta tanto poner y la pongo muchas veces es la imagen de la sala de lanzamiento del Apolo 11, en el que hay una mujer allí, está indicada con una flecha roja muy gorda para que se le vea, es la ingeniera aeroespacial Joan Morgan. Fijaros, qué sentimiento de pequeñez tuvo que tener esta mujer entre tantos varones, con esas fotografías de corbata y manga corta muy americana,
observando ese hito de la historia, ¿verdad? Pero al fondo, rodeado con una elipse allí, iba a decir un círculo, pero en fin, soy matemática, decir un círculo hubiera sido penoso, en fin, rodeado con esa elipse, hay dos mujeres que estaban invitadas. Una de ellas es Katherine Johnson. Katherine Johnson, esa figura oculta de esa película famosa que probablemente habéis visto y que estaba invitada porque sin ella y otras muchas mujeres calculistas, habrían llegado más tarde, pero desde luego no en aquel momento. Y quiero enseñaros otra gráfica, si cabe más dramática que las anteriores. Esta gráfica es la misma que las anteriores, pero del grado de matemáticas. Y bueno, me afecta especialmente y nos preocupa mucho a todas las personas que conocemos este dato. Fijaros que en este caso no es como los dos casos que os he enseñado anteriormente, donde desde siempre parece que ha habido una diferencia enorme, sino que en este caso lo que ha ocurrido es algo más terrible. La carrera de matemáticas ha sido paritaria siempre. En el año 1985-86, justo el año en que yo empecé a trabajar, había acabado la carrera en ese año. Esa carrera era fundamentalmente una carrera en donde lo que se hacía era ir a dar clase, carrera docente, y la docencia está muy feminizada. Bueno, pues como podéis ver, las mujeres van en azul, no lo he dicho antes, los hombres van en anaranjado y bueno, empezó allí a separarse un poquito, en un momento dado se juntó. Eran años en los que en el ámbito docente no había mucho trabajo, en los institutos sobre todo había mucho profesorado, no entraba nadie, y ante la perspectiva de que no hubiera mucha gente, los chicos subieron y los chicos bajaron y las chicas subieron un poco. Pero como veis, a partir del año 2006-2007 más o menos, los chicos empiezan a matricularse en la carrera y las chicas empiezan a matricularse menos. Y eso significa que la diferencia porcentual entre hombres y mujeres hoy en día en el Estado español, en las universidades públicas, es grande y es preocupante. Coincide justo en un momento en la que la carrera de matemáticas empieza a ser exitosa, las empresas empiezan a demandar egresados en matemáticas y lo que sucede es que ellos van donde hay éxito. Probablemente muchos de estos chicos antes estudiaban ingenierías, probablemente, y ahora, las matemáticas les parece una buena opción. Antes era una carrera de frikis, ¿para qué vas a hacer matemáticas? Y total, vas a ser profe, ¿no? No hagas eso, hazte una ingeniería, pero ahora ya eso no sucede. Y ellos van allí y hacen muy bien, porque efectivamente la gente se coloca muy bien, pero el problema es que ellas no van. Y esto es un problema grave, porque si ellas no van, no es porque sean menos listas que ellos, ni mucho menos. Es porque algo les asusta y les frena. Y esto es un problema de todos y todas. Claro, cuando en algunas profesiones hay pocas mujeres, también hay pocos referentes. Y me gusta sacar también este ejemplo porque los referentes, en la prensa desde luego no se habla mucho de ciencia, los medios no hablan mucho de ciencia porque hay cosas más importantes que la ciencia, por supuesto, por ejemplo el fútbol, ¿no? Como todo el mundo sabe, pero desde luego hay momentos en los que sí se habla de ello. Y, por ejemplo, son momentos en que hay entregas de premios importantes, ¿no? Premios con mucho dinero por medio. Por ejemplo, los premios Nobel. En esta primera imagen que os pongo, os voy a poner alguna más, os muestro la evolución de 25 años en 25 años de los premios que han recibido mujeres en todas las disciplinas. Son 5, paz, literatura, química, física, fisiología o medicina y economía, que empezó a darse más tarde. Bueno, pues esta es la evolución con esas cifras que dan vértigo. 892 hombres premiados, 60 mujeres premiadas y 25 organizaciones. Si me quedo con la ciencia, los datos los tenéis allí, pero si me quedo con la ciencia, en fisiología y medicina solo 12 mujeres han recibido el premio Nobel en 200, ya no me acuerdo, en 122 años de existencia de los premios Nobel. 12 mujeres, cuando la medicina es una disciplina altamente feminizada desde hace mucho tiempo. 8 mujeres han recibido el premio Nobel de Química, no llega al 4% de los premios, y 4 el de Física, 4 en 122 años. No llega al 2% de personas que han recibido el premio.
Yo no soy nadie para opinar que las personas que lo han recibido no se lo merecen. Por supuesto, se lo merece todo el mundo. Las personas premiadas merecen los premios. Pero ¿cuántas mujeres, y muchos hombres, por supuesto, merecedores de este premio, no lo han recibido por, en este caso, en el caso de las mujeres, multitud de sesgos que suceden desde que se nomina a las personas hasta que un jurado decide quién se merece el premio? En el año 2022, el último año que se han otorgado los Nobel, se otorgan a finales de año, como seguramente sabéis, una mujer se coló, perdonad que lo diga así, pero se coló en los premios Nobel de Química, Caroline Bertolfi. Permitidme que, como Einstein era físico y como solo ha habido 4 premios Nobel en mujeres, puedo estar un momento diciéndoos quiénes son, porque son 4, no voy a tardar mucho. Entonces, perdonadme, pero me voy a dar el gustazo de deciros quiénes son las 4 mujeres que han recibido el Premio Nobel de Física. Una es Marie Curie, que recibió el Nobel de Física en el año 1903, junto con Pierre Curie y Henri Becquerel. Como muy bien sabéis, gracias a que Pierre Curie insistió, ella recibió el Nobel porque no lo tenía concedido. Él dijo que si ella no lo recibía, él tampoco. Tuvo un compañero de vida y un compañero de trabajo decente, no como otras muchas. Y luego encima recibió otro premio Nobel, el de Química. Es la única persona que ha recibido 2 premios Nobel en 2 disciplinas científicas distintas. La siguiente mujer, la segunda, es de este listado tan enorme de mujeres que han recibido este premio, es Maria Gopper-Meyer. Lo recibió en el año 1963, compartido con Jerisen y Wigner, por sus descubrimientos sobre la estructura de capas nuclear. La tercera mujer es Donna Strickland, lo recibió en el 2018, junto con Mugu y Askin, por sus revolucionarias invenciones dentro del campo de la física del láser. Y la última mujer es Andrea Mia-Goetz, que lo recibió en el año 2020, junto con Penrose y Gensel, por el descubrimiento de que la formación de agujeros negros es una predicción robusta de la teoría en general de la relatividad y por el descubrimiento de un objeto compacto supermasivo en el centro de nuestra galaxia. En el año 2021, ninguna mujer recibió el premio Nobel. Fue un año oscuro, bueno, y los anteriores, pero este es muy reciente. Y voy a poner un año más, que fue un año especialmente brillante. 3 mujeres recibieron el premio Nobel en disciplinas científicas diferentes. Andrea Goetz, a la que acabo de citar, la física, y 2 mujeres, era la primera vez que 2 mujeres recibían de manera conjunta un premio Nobel. El de Química, Emmanuelle Charpentier y Jennifer Doudna, por el desarrollo del sistema CRISP famoso. Pero incluso cuando las mujeres ganan premios, parece que hay un regusto amargo en la manera de contar las cosas. Esta noticia de la agencia EFE fue la manera en que tuvieron de contar que ellas 2 habían ganado el Premio Nobel de Química. Y lo leo. Histórico. 2 mujeres ganan el Nobel de Química por reescribir el código de la vida. Este titular es realmente asqueroso. Asqueroso por 2 motivos. En el mejor de los casos, lo siento de quien lo hiciera, probablemente no se dio cuenta. Esto es lo que se llaman sesgos implícitos, estereotipos implícitos o inconscientes que tenemos. Le pareció bien decir histórico, en cierto sentido es histórico, pero hombre, tampoco hace falta que lo pongas. Si te faltan espacio, yo hubiera quitado el histórico y hubiera hecho algo que él no ha hecho, que es poner el nombre de las 2 científicas. Si a alguien esto no le parece tan terrible, os invito a que hagáis el experimento contrario, es decir, probar en cambiar el titular. Histórico. Claro, es que no es histórico. 2 hombres ganan el Premio Nobel de Química por no sé qué. Este titular nunca se hubiera escrito. Si en el caso de los hombres nunca se hubiera escrito, en el caso de las mujeres no hay que escribirlo. Invisibilizarlas a pesar de su gran éxito. Y, bueno, os voy a nombrar unas cuantas mujeres que, mereciendo el premio Nobel, no lo recibieron. Bueno, de hecho, algunas fueron nominadas y no se lo dieron, y a otras directamente quedaron invisibilizadas. Y voy a utilizar el hashtag de la campaña de AMIT, de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas. Disculpadme, este lo he pegado encima, no más Matildas.
Ella, Lise Meitner, física nuclear, sufrió el efecto Matilda, como otras muchas, trabajó en radiactividad y física nuclear, formó parte del equipo que descubrió la fisión nuclear junto con Otto Hahn. Otto Hahn y ella trabajaron durante 30 años juntos. Ambos fueron nominados al Premio Nobel, se lo llevó él. Otto Hahn tuvo la desfachatez de no nombrarla durante su discurso del Premio Nobel. Aquello rompió su relación para siempre, cosa que no me extraña, vamos, en absoluto. Posteriormente, Lise Meitner recibió muchos reconocimientos, entre otros el meitnerio, que es un elemento químico, lleva su nombre. Ella, aunque no es física, es Esther Lerdeberg, es una microbióloga, fue pionera en genética bacteriana. Su marido ganó el Nobel de Fisiología y Medicina en el 58 por sus descubrimientos acerca de la recombinación genética y la organización del material genético de las bacterias. Durante su discurso no la citó y todo lo que él consiguió lo hicieron juntos, todo. Esto ya es un poco como Rosa, se divorciaron después, cosa que no me extraña. Ella es la física Cheng Xiongwu. Demostró la parte experimental de que el principio de la paridad no se cumple en la naturaleza. En el año 1956, sus colegas Chun-Dao Li y Chen-Ning Yang teorizaron que precisamente el principio de la paridad no se cumplía. Esto igual lo estoy diciendo muy mal, perdonadme los físicos de la sala, pero en fin, no lo sé decir mejor. Y bueno, es decir, que digamos que en la naturaleza los sistemas físicos no se preservan, las propiedades de los sistemas no se preservan bajo simetría especular, algo así. Bueno, pues ellos lo teorizaron, no eran capaces de dar la comprobación precisa y ella de manera experimental lo comprobó. Ellos recibieron el Nobel y ella no. La astrofísica Jocelyn Bell Burnell descubrió el primer púlsar. Ella construyó durante 2 años el radiotelescopio que le llevó al descubrimiento de esas estrellas de neutrones. Su director de tesis, Hewish, recibió el Nobel de Física por este descubrimiento y por el desarrollo de su modelo teórico. Ella, cuando la entrevistan, es una mujer además encantadora, una gran divulgadora científica, siempre dice que no era su momento, ¿no? Que ya era una alumna y que en aquel momento no le correspondía. Pero bueno, a lo mejor, o a lo mejor sí, no lo sé. Luego ha recibido desde luego muchos reconocimientos y con la vida que le ha tocado vivir, su marido era diplomático o es diplomático y tuvo que saltar de continente en continente siguiéndole a él porque, por supuesto, el trabajo de su marido era más importante que el suyo, ¿verdad? Bueno, y por último, creo que es la última que he traído, no, he traído otra más. Ella es Dottie Thomas, es una hematóloga, investigado con su marido sobre la leucemia y otros trastornos de la sangre y él recibió el Premio Nobel de Fisiología o Medicina, Edward Thomas, junto con Murray, por sus descubrimientos acerca del trasplante celular y los órganos en el tratamiento de enfermedades humanas. Ella no lo recibió. En este caso, fue un acuerdo entre ella y su marido porque realmente necesitaban el dinero del Premio Nobel para continuar con sus experimentos y ella dijo que no le importaba. Pero yo me pregunto qué hubiera ocurrido si ella lo hubiera recibido y él no hubiera sido nominado. Me lo pregunto solo, ¿qué hubiera ocurrido? Y por último, la última Matilda, de las muchísimas que hay que quiero nombrar, es Isabella Helen Carle, que, junto con su marido, trabajó en métodos directos para analizar los datos por difracción de rayos X. Por este trabajo, su marido y Hauptmann recibieron el Nobel de Química y ella, ni fue nominada a pesar de que lo realizó conjuntamente con él. Ellas son Matildas de la historia de la ciencia, entre otras muchas más. Las mujeres, desde que empiezan su actividad científica,
empiezan a perder oportunidades. Esta gráfica se la he tomado prestada precisamente al Grupo de Mujeres en Física de la Real Sociedad Española de Física, y es un símil que yo creo que se entiende muy bien. La carrera de las mujeres investigadoras es como una tubería con fugas, donde desde el principio, en esa tubería del desarrollo profesional, empiezan a tener menos oportunidades y se les va impidiendo que avancen de la manera adecuada, ¿no? De la misma manera que avanzan los hombres, desde tener menos probabilidades de ser contratadas como estudiantes de grado hasta obtener cartas de recomendación mucho peores que las de los hombres, esto está más que estudiado, hasta que sea menos probable que una mujer que presenta un proyecto de investigación es menos probable que se le renueve, o, me salto en esta tubería muchos agujeros, el que se les dé menos premios que a los hombres, menos reconocimientos. Esta es la vida de una mujer en el ámbito científico, me atrevería a decir que en otros muchos ámbitos también, y eso hace que la carrera sea difícil, más difícil que la carrera científica de los hombres, y en esa carrera por conseguir resultados, las mujeres no es porque sean más débiles ni mucho menos, sino que reciben muchos más palos y seguramente se cansan bastante antes. Os quiero enseñar también esta gráfica. Esta gráfica es del informe de mujeres investigadoras de la Comisión de Mujeres y Ciencia del CSIC, donde se ven los datos. Voy a dejar que empiece otra vez. Es la evolución, las mujeres están en rosa o lo que sea y los hombres en verde de estos años que estáis viendo. Veis como al principio había más mujeres comenzando la carrera investigadora, va desde lo predoctoral a la izquierda hasta los profesores de investigación, que es el cargo más alto en el CSIC. Como veis, al principio había muy pocas mujeres en los cargos altos, muchas mujeres empezando en el predoctoral. Poco a poco, al pasar los años, empieza a haber más mujeres en los cargos altos, pero pasa una cosa que es muy preocupante, que esa tijera del principio se ha convertido en una pinza. Y esto es un peligro porque, aunque ahora las mujeres están un poquito más en los cargos altos, si empieza a haber menos mujeres que empiezan a hacer tesis doctorales, a largo plazo eso volverá a afectar a la brecha en los cargos más altos. Y esto es un problema muy grave de nuevo. No sé si conocéis este documental que salió en el año, creo que fue el 2021, es altamente recomendable, lo han puesto hasta en Netflix, si no me equivoco, en donde se titula Picture a Scientist, dibuja un científico. Se escucha la historia de tres mujeres, una bióloga molecular, Nancy Hopkins, una química analítica, Raquel Burks, y una geomorfóloga, la Jane Willenbrick. Y en este documental ellas cuentan todas las discriminaciones que habían sufrido a lo largo de su carrera. Y de distinto índole, ¿no? Porque Nancy Hopkins es mucho mayor que las anteriores, pero quiero contaros una historia, un detalle de la historia de Nancy Hopkins. Ella trabajaba con Watson, el Watson del ADN, y cuenta que una de las cosas que le había ocurrido, que ocultó a todo el mundo, es que en una ocasión que estaba trabajando en su laboratorio, entró Crick, el otro investigador que recibió el premio Nobel por el ADN. Ella se iba a incorporar para saludarle y antes de que pudiera hacerlo, él se acercó por la espalda y le agarró los pechos. No dijo nada porque en aquel momento Watson era un personaje muy importante, Crick era su compañero de trabajo y a ella jamás le hubieran creído. Así que sencillamente hizo como si no había pasado nada. Eso es una de las anécdotas, por llamarla de alguna manera, que ella cuenta. Cuentan sus historias de discriminación en ambientes muy distintos
Y al final de este documental, de verdad que es altamente recomendable, se muestra esta imagen, la imagen tan metafórica del iceberg, en donde en la parte visible del iceberg se ve las discriminaciones, el acoso, lo que las mujeres pueden recibir en el ámbito científico, en la academia, por ejemplo, lo más violento, lo que se ve, lo que todo el mundo ve, pero en la parte de abajo del iceberg, que es la más grande, existen todas aquellas cosas que te minan en el día a día. Bueno, los micromachismos, el acoso constante y repetitivo que te están haciendo durante tu día a día, a casi todas las mujeres, diría yo. Y comentan al final que un acoso constante de baja intensidad consiguen casi lo mismo que un comportamiento brutal en un momento dado. Bueno, y vuelvo a Einstein, porque en el fondo aquí se iba a hablar de Einstein, pero bueno, yo creo que es importante saber por qué no ha habido una Matilda Einstein o cómo le hubiera ido a Matilda Einstein si hubiera existido. Y quiero hablar un poco de Einstein y de las mujeres que estuvieron alrededor de él. Por supuesto, coincidió con Marie Curie. He puesto algunas fotos para que las veáis, para que veáis a más mujeres, ¿no? Voy a poner unas cuantas fotos del Congreso Solvay, un congreso en física que, si no me equivoco, es por invitación. Es decir, no es un congreso al que vas porque quieres ir a escuchar, sino que vas si te invitan. Este es el del año 1911, en el que solo estaba Marie Curie. Marie Curie, entre famosísimos, muy reconocibles científicos, y bueno, le he rodeado a Albert Einstein porque es el homenajeado en este momento, ¿verdad? He puesto debajo el tema, radiación y los cuantos, y el ratio mujer-hombre, porque quiero mostraros la evolución que ha habido a lo largo del tiempo. Bueno, un hombre y 23 mujeres, no está mal. Perdón, una mujer, me ha fallado aquí el subconsciente, una mujer y 23 hombres. La siguiente fotografía es del año 1927, del quinto. Esta es la que llaman la fotografía probablemente más icónica de la ciencia, donde se reúne a más científicos relevantes, más físicos relevantes. Bueno, es que la verdad es que son todos conocidísimos sobre electrones y fotones. Y hay una mujer, Marie Curie, por supuesto, entre 28 hombres, donde también he destacado allí a Albert Einstein, por supuesto. Voy a pasar, que está haciendo alguna foto. Vale. La siguiente es del año 1933, de la 7ª Conferencia Solvay de Física, de Estructura del Núcleo Atómico, donde también estaba Einstein. Lo he puesto abajo, era participante, pero no salió en la foto porque estaría haciendo otras cosas, yo qué sé. Y bueno, hay 3 mujeres y 38 hombres, y entre esas mujeres están Marie Curie en el centro, su hija Irene Joliot-Curie, y a la derecha Lise Meitner, precisamente. Y esta es la del año 2011, sobre la teoría del mundo cuántico, y el ratio mujer-hombre ha bajado con respecto a los anteriores. Hay 2 mujeres y 67 hombres. Las mujeres son Lisa Randall a la izquierda y Eva Silverstern a la derecha. El mundo cuántico parece que no es muy femenino, o que es muy masculino, no sé. Bueno, esto también da para pensar, ¿no? Porque en el año 100 años después, 100 años separan la primera fotografía que os he enseñado, la de Marie Curie entre todos esos hombres, y la de este congreso del año 2011, pues el ratio mujer-hombre ha bajado. Y bueno, vuelvo otra vez a las mujeres, quiero acabar con mujeres relacionadas de alguna manera con Einstein. Y vuelvo a sacar esta foto tan bonita de Lise Meitner con 2 alumnas suyas del año 1959. Einstein conoció a Lise Meitner en el año 1912 y, de hecho, la tenía mucho cariño, la llamaba la Madame Curie, nuestra Madame Curie. Eso, bueno, era un piropo para ella, seguramente. Y aquí os lo muestro de nuevo, en el año 1920, a Einstein con otro grupo de investigadores, alguno creo que ya lo reconozco, pero bueno, no me atrevo a decirlo por si acaso meto la pata, y Lise Meitner es una de ellas. Marietta Blau es otra Matilda.
Marietta Blau es una pionera en el registro de identificación de partículas atómicas. Consiguió, esto lo tengo que leer si no soy incapaz de repetirlo, consiguió distinguir los protones de las partículas alfa y contribuyó a entender las reacciones nucleares asociadas que las producían. Fue nominada 3 veces al Premio Nobel. Ella era una judía en la Alemania nazi que no conseguía trabajo, y Einstein escribió varias cartas a científicos mexicanos que en aquel momento ella tuvo que huir de Alemania, y para ver si podía encontrarle trabajo en México. Se lo pidió en varias ocasiones, lo leo rápidamente. Él decía, estas son palabras de Einstein, si en México puede encontrarse algún empleo para una doctora en física de talento extraordinario que tiene que salir de Viena por ser judía. Está especializada en radiactividad experimental y las tesis que aparecen en este campo son dirigidas por ella misma. No se trata aquí de un caso común, sino de una persona verdaderamente valiosa que sería bien capaz de despertar vida científica en cualquier lugar con modestos recursos. Le ruego que consulte a su amigo si tal vez en México existe una posibilidad para la señorita Blau. Al final le contrataron en México, pero bueno, en una universidad de octava, donde bueno, ella no pudo seguir investigando, dio sus clases, y en el año 1950 Cecil Powell recibió el Premio Nobel por perfeccionar la técnica de emulsión fotográfica que ella había iniciado. Emmy Noether es una matemática, es la madre de la álgebra abstracta, es una de las mujeres muy admiradas por Einstein, y su análisis de los grupos de simetría que aparecen en las teorías especial y general de la relatividad permitió entender y resolver el problema de la conservación de la energía de la teoría general de la relatividad de Einstein. Durante toda su vida, a pesar de que Einstein reconocía que, gracias a sus matemáticas, a las matemáticas de Emmy Noether, las cosas de sus teorías de la relatividad encajaban mejor, ella nunca consiguió un trabajo en la universidad. Solo fue lo que se llama privat docent, que son profesoras que no tienen derecho a un sueldo. Fue a Estados Unidos también era una mujer judía, donde realizó su trabajo, y Einstein también se involucró en un escandaloso, como pone aquí, un escandaloso proceso para que fuera admitida en la Universidad de Gotinga, cosa que nunca ocurrió. Y vuelvo a Matilda Einstein, y ya casi termino. Os contaba en la hipotética historia de Matilda Einstein que se casó con un tal Milo Maric, un estudiante serbio, bla, 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 bla. Bueno, pero es que Albert Einstein se casó con una mujer que se llamaba Mileva Maric, que era estudiante serbia, que había compartido pupitre con él durante 3 años. Y tuvieron 3 hijos, como os he contado en la historia hipotética, Lise, Hans y Edward. Lise nació antes de que se casaran. Ella había quedado embarazada en el año 1901 y tuvo que dejar de estudiar. Bueno, imaginaros lo que fue en aquella época una mujer no casada y que estaba embarazada. No se sabe muy bien qué pasó con esta niña, si fue dada en adopción o murió de una escarlatina, no se sabe. Ella dejó de dedicarse a la ciencia, dejó de estudiar, y posteriormente tuvieron 2 hijos más, Hans en el año 1904 y Edward en el año 1910. Edward fue un niño siempre enfermizo que fue diagnosticado con una esquizofrenia muchos años más tarde, aunque Albert Einstein pagaba las facturas, ella se ocupaba de su hijo, que seguramente no fue nada fácil estar con él, ¿no? Porque era un niño enfermizo y problemático. En el año 1914 ellos ya se casaron en 1902, o 3, no lo había dicho, y ya en el año 1914 la relación era complicada, se convivían todavía y se divorciaron en 1919. Einstein tenía una relación con una prima hermana suya, Elsa, con la que acabó casándose, pero, y esto quiero mostrarlo porque me parece importante, en el tiempo de convivencia insoportable que tuvieron Albert Einstein y su mujer, Mileva Maric, convivían en la misma casa, le hizo un listado de lo que tenía que hacer para poder tener una convivencia para él soportable.
y le decía, tendrás que encargarte de que mi ropa esté siempre en orden, se me sirvan 3 comidas diarias en mi cuarto, mi dormitorio y mi estudio estén siempre en orden y de que nadie toque mi escritorio. Debes renunciar a todo tipo de relaciones personales conmigo, con excepción de aquellas requeridas para el mantenimiento de las apariencias sociales. No debes pedir que me sienta contigo en casa, salga contigo o te lleve de viaje. Debes comprometerte explícitamente a observar los siguientes puntos. No debes esperar afecto de mi parte y no me reprocharás por ello. Debes responder inmediatamente cuando te dirija la palabra. Debes abandonar mi dormitorio y mi estudio en el acto. Prometerás no denigrarme cuando así te lo demande yo ante mis hijos, ya sea de palabra o de obra. Bueno, se divorciaron en el año 1919 y, bueno, cuando a él le concedieron el premio Nobel, estaba pactado que ella iba a recibir todo el dinero y así lo hizo. Y bueno, el desamor entre esta pareja, este comportamiento tan duro de Albert Einstein hacia su mujer, hizo que no se conociera la existencia de Mileva Maric hasta que en el año 1990 se descubrieron unas cartas en las que no se sabe seguro si intercambiaban cartas en las que hablaban de su trabajo, etcétera, y algunos de sus biógrafos, hay los biógrafos de Mileva Maric y están los biógrafos de Albert Einstein, no están muy de acuerdo sobre la contribución que ella tuvo en las teorías de Albert Einstein. No están de acuerdo y seguramente no se sabrá nunca. A veces, cuando hay una resistencia grande por parte de los grandes defensores de Einstein a que ella tuviera algo que ver con sus teorías, y eso es lo que pasa cuando una persona deja de ser una persona para convertirse en un mito. Y igual que hay personas que organizan actividades para homenajear a Albert Einstein, que fue un gran científico, hay personas que también intentan homenajear a otras, a otras que estuvieron alrededor de él. Esta es una obra de teatro de Andrés Römer, es un escritor argentino, un dramaturgo argentino, en el que narra la historia del otro Einstein y en el que da voz no a Einstein, sino a las 3 mujeres que aparecen en estas imágenes. A Mileva Maric, su primera esposa, a Elsa Einstein, su segunda esposa, que era prima hermana, como os he dicho, con la que ella mantenía relaciones cuando todavía estaban casados, aunque de facto no estaban casados, y a la secretaria de Albert Einstein, Helen Dukas, que discuten sobre el comportamiento de Albert Einstein, con todas ellas en particular. Y esta obra de teatro se está representando en este momento en España, se llama La señora Einstein y trata de entender también, o de contar la historia de Mileva más que la de Albert Einstein. Y a mí me encantaría verla si tenemos la suerte de que pase por una zona cercana. Y quiero acabar ya con esta mujer, una última mujer en la vida de Albert Einstein, Marianne Diamond, que es una científica, es una neurocientífica. Y también sufrió el efecto Matilda. Sufrió el efecto Matilda porque ella fue la primera persona que habló sobre la plasticidad cerebral. Ella habló de que el cerebro es moldeable, ¿no? que se adapta, digamos, a los acontecimientos externos que recibe, es plástico, se adapta a tus propias vivencias y, aunque ella fue la descubridora de esto y fue muy atacada en un momento en el que, lo estándar, digamos, no era pensar que el cerebro era altamente modelable, en el año 1964, si no me equivoco, se publicó un artículo precisamente sobre la neuroplasticidad, que hoy en día está altamente aceptada, y lo firmaban 2 hombres y una mujer, ella misma. Cuando firmaron el artículo y lo enviaron a publicar, casualmente los 2 hombres pasaron a ser los primeros firmantes y ella iba entre paréntesis. Ella, por supuesto, protestó y pasó a ser la primera firmante porque era su lugar. Pero tiene que ver algo con Einstein, porque cuando Einstein murió, su cerebro fue conservado, porque querían investigar qué tenía de especial Einstein que hacía que seguramente haya sido un genio, ¿no? Y no veían nada, no pesaba más que otros cerebros, no, era un cerebro normal.
En el año 1985 le enviaron unas muestras a Marian Diamond del cerebro de Einstein y descubrió, y es su hipótesis, que comparado con otros cerebros de control, otros cerebros estándar, la cantidad de células gliales, que son las que dan soporte a las neuronas del cerebro de Einstein, era bastante más grande, sobre todo en la parte izquierda del cerebro, que parece que es en donde se activan más la parte matemática. Y ella cree que es porque él sometía su cerebro a grandes estímulos, es decir, su propia avidez por saber seguramente estimuló que esa parte de su cerebro fuera especialmente activa. Y bueno, pues con ella ya solo me falta daros las gracias y bueno, pues ojalá no haya más Matildas. Muchas gracias.